buenos días a todos. Hoy es domingo, día 7 de noviembre. Es el domingo 32 del tiempo ordinario. Y celebramos también en este domingo, por lo menos aquí en la Conferencia Episcopal Española, en todas las diócesis de España, la jornada de la Iglesia Diocesana. Todos somos una familia. Somos una familia que además está en un momento precioso del camino sinodal, el camino de la sinodalidad, que es fundamentalmente escucharse, ayudarse, caminar juntos y tratar de construir entre todos esa iglesia que Jesús espera, ¿no? Que Jesús quiere. Una iglesia, por tanto, implicada en el mundo actual y tratando de dar respuesta a las preguntas y necesidades de los hombres y mujeres de hoy, ¿no? Y esa es una tarea de todos, no solo de los jerarcas o de los obispos y el Papa, sino de todos. Todos estamos llamados a contribuir. Es domingo, día de la Pascua, del Señor, ¿no? De juntarnos como familia y aprender a rezar, a compartir la palabra, a tener realmente nuestra vida orientada hacia Dios, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es Marcos 12, 38 al 44. Domingo pasado veíamos cómo a Jesús se acercaba un escriba, podríamos decir bueno, con buena intención, al preguntarle cuál es el mandamiento principal y primero. Sin embargo, no todos los escribas eran así, ¿eh? Había también mucha incoherencia, y eso es precisamente a lo que va el Evangelio de hoy. La incoherencia, sanada por la palabra de Jesús, que hace que, más allá de las palabras incluso, nos fijemos en un hecho. Una viuda pobre que se da a sí misma por entero, porque da hasta lo que tenía para vivir, ¿no? Y realmente esa mujer, sin estudios, sin ser una letrada, pues realmente ha aportado un ejemplo maravilloso, ¿no? Que no se trata de presumir y de hacernos valer de méritos, sino sobre todo de tener una actitud de servicio, de entrega, de generosidad, ¿no? El texto consta de una advertencia de Jesús y una enseñanza final a los discípulos. La advertencia es clara. Hay que guardarse de las actitudes personificadas en los maestros de la ley, o sea, de la incoherencia, ¿no? Y son actitudes que en el fondo amenazan a todo ser humano. La ambición, la búsqueda de prestigio. Los escribas o maestros de la ley eran especialistas en el estudio y en la aplicación de la escritura, pero saber interpretarla se convirtió para ellos en una forma de ganar prestigio social y en un medio incluso para enriquecerse, olvidando, entre otras cosas, que Dios había pedido la defensa de los más débiles. Podríamos decir que a los escribas la religión les otorgaba prestigio, reconocimiento público, seguridad material y además les permitía aprovecharse de los más pobres, de los más desfavorecidos. Pero el evangelista no se queda en el mero reproche de esas actitudes, que los discípulos evidentemente no deben seguir, ¿no? Por eso, mejor que un discurso, les pide que fijen su mirada en una viuda pobre que deposita en la caja del templo una ofrenda voluntaria. Y Jesús entonces establece el contraste entre dos formas de vivir la religión. Los escribas la ejercen en su propio provecho. La mujer viuda la entiende y cumple como confianza absoluta en Dios. Los escribas son expertos en la escritura. La viuda la vive desde la hondura de su desamparo. Los escribas disfrutan de prestigio social. La mujer viuda y pobre carece de todo reconocimiento público. Los escribas buscan poder. Aquella mujer es toda pequeñez. Dios no se fija en los ritos externos, suntuosos, ni siquiera
En lo que entregamos, más bien observa cuánto nos reservamos para nosotros. Por eso, las dos monedas de escaso valor aparente de esa mujer y la entrega total que implican es lo que requiere el verdadero culto. Ese abandono en manos de Dios es lo que separa a la viuda pobre de los ricos y de los escribas, lo que la hace obrar con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Su actitud ante Dios y el culto refleja una fe sin reservas, una humildad sincera y una confianza absoluta. Por eso esta viuda anónima fue un ejemplo para los discípulos y lo será para los cristianos de todos los tiempos. Por tanto, el Evangelio de hoy ha puesto ante nuestros ojos un ejemplo de piedad ejemplar, una muestra de apertura total a Dios, un culto de corazón que se hace vida, ¿no? Pues interpelémonos a raíz de esta parábola tan significativa, ¿no? Dios no nos ha dado de lo que le sobra, sino que nos ha dado lo más querido. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. En pocas palabras, Dios se da a sí mismo. El mismo Señor desea dárseme. Y en la carta a los Hebreos leemos: Cristo se ha ofrecido a sí mismo de una vez por todas. Por esto, espera justamente que nosotros hagamos lo mismo, darnos a Él, dándonos a los demás, especialmente a aquellos y aquellas con quienes se identifica, sin espectacularidades ni ruidos que mendiguen el aplauso de los demás. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y con falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como la madre da el pecho al niño, como el sudor humilde del sembrador. He aquí la enseñanza de aquella viuda anónima que traspasa tiempos y fronteras hasta llegar una vez más a nuestro corazón. Y también la enseñanza de Jesús, que sentado enfrente del arca de las ofrendas del templo, supo descubrir y hacer descubrir a sus discípulos este gesto sencillo y callado. Esta mujer ha echado todo lo que tenía para vivir, ha dado su vida, también Él la da por nosotros. Una mujer viuda, de no sabemos su nombre, pero ha pasado la historia, y qué grande es, ¿no? Hoy la Iglesia, en este domingo, en este día 8, también celebra la memoria de San Vicente Grossi, nacido en Cremona, en Italia. Vicente Grossi, presbítero, que dedicado al ministerio parroquial, fundó la Congregación de las Hijas del Oratorio. Fue beatificado por Pablo VI el 1 de noviembre de 1975 y canonizado el 18 de octubre del 2015 por el Papa Francisco. Vicente Grossi es uno de esos presbíteros que han dado gloria a Dios y a la Iglesia con un ejemplar celo apostólico y encomiable creatividad. Nació el 9 de marzo de 1845 en la localidad italiana de Picheghetone, perteneciente a Cremona, región de Lombardía. Fue uno de los 7 hijos, el penúltimo, del humilde hogar formado por Baldassarre Grossi y Maddalena Capellini. Nuevamente fue una figura femenina, la de su madre, como le ha sucedido a tantos santos y beatos, quien tuvo un peso capital en su vida. Ella se ocupó de inculcarle el amor a la oración, educándole en la fe cristiana, aunque su padre, trabajador y honesto, también fue para él modelo de integridad en la vida. Supo aprovechar el tiempo del que disponía para entregarlo a los demás. El ambiente en el que creció le serviría después en su misión. Era muy joven cuando se sintió llamado al sacerdocio, pero su progenitor juzgó oportuno que difiriese su ingreso en el seminario. En cierto modo, y aunque también pesaban necesidades familiares que requerían su presencia, aquel quiso constatar que no se trataba de una simple idea que bullía en la mente de su hijo, sino que estaba anclada en lo más íntimo de su ser.
Y así era, el 4 de noviembre de 1864, a sus 19 años, se convirtió en seminarista en Cremona y fue ordenado sacerdote en la catedral de la ciudad el 22 de mayo de 1869. Inicialmente fue vicario en distintas parroquias hasta que en 1873 se le encomendó la de Regona. 10 años más tarde, el prelado Bonomelli puso bajo su responsabilidad la de Vico Belligano. Llegó a ella culminando en 1882 y allí permaneció 34 años hasta apurar su vida que había sido en realidad de Cristo. Era una parroquia complicada, bastión del protestantismo. El obispo se lo advirtió y puso bajo su amparo con la certeza de que haría de ella una fuente de bendiciones. Sabía que si en todas era precisa la presencia de sacerdotes generosos y prudentes, pastores llenos de celo apostólico y de caridad, tenía en el beato una imagen certera de una persona que encarnaba estas virtudes. Por eso le distinguió con su confianza, diciéndole que en un margen de 10 años esperaba que hubiese dado un vuelco a la parroquia, contribuyendo a la desaparición del error. Monseñor Bonomelli no se equivocó. El padre Grossi se ocupaba de los feligreses que amaba entrañablemente y ellos también le hacían objeto de su atención. Veían en su párroco a un hombre bueno, fiel al Santo Padre, abnegado, austero, obediente a su obispo, con la sabiduría de Dios en sus labios, forjada en su oración, y un sentido del humor que ponía de manifiesto su gozo espiritual, con una entrega hacia cada uno de los fieles ciertamente ejemplar. El eje que vertebraba su vida era la Santa Misa. De ella extraía la fortaleza y nutría su celo apostólico. A sus parroquianos le alentó un día diciéndoles: cuando nuestro corazón esté lleno de amor por Dios, no persigue otros amores, ¿entendido? Por tanto, a trabajar. Este era sencillo en su forma de vida, basta decir que su equipaje sumamente ligero podía componerse de un modesto bolso de viaje que contenía su breviario y un reloj. Tanto los sermones como su propia misa eran fruto de la oración y de una intensa preocupación, y eso los fieles lo percibían. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para llevarlos al regazo del Padre, los soñó y los oró en él y desde él. Por eso y porque sabía por su propia experiencia lo que significaba la pobreza y la carencia, no sólo de los bienes materiales, sino también de los espirituales. Se dejó guiar por la inspiración y tomó como punto de despegue para su misión la atención a los jóvenes. Eran el futuro, siempre lo son, y el padre Grossi lo tenía presente. Fue el germen de su fundación, el Instituto de las Hijas del Oratorio, que inició en 1885 con la ayuda de Leovina Maria Scaglioni y el objetivo de proporcionar orientación moral y religiosa a las niñas que frecuentaban el templo. Las religiosas se dedicaron a colaborar en la pastoral de otras parroquias impartiendo catequesis apoyadas por una red de jardines de infancia. Bueno, sería muy largo concluir toda su vida. El 7 de noviembre de 1917 entregó su alma a Dios a causa de una peritonitis fulminante, diciendo: el camino está abierto, hay que recorrerlo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Vicente Grossi. Os deseo muy buen día, feliz domingo a todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidemos la Iglesia diocesana. Os quiero.